Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y a menudo malinterpretadas de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Probablemente ya conocen los conceptos básicos: una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si esta historia tiene mucho más de lo que nos han contado? ¿Y si la serpiente no era solo un reptil, sino un ser divino caído que inició una batalla cósmica que aún nos afecta hoy en día? Este video profundizaremos en lo que revela el texto hebreo original, descubriremos la verdadera identidad de la serpiente y trazaremos cómo este momento en el Edén anticipó la necesidad de la humanidad por un Salvador. Aquí viene la parte increíble. También veremos cómo esta historia apunta a una promesa de esperanza y a una victoria cumplida a través de Jesucristo. Acompáñanos para descubrir las verdades más profundas escondidas en el libro de Génesis, ideas que la mayoría de las personas pasan por alto, y cómo esta antigua historia de engaño y esperanza impacta tu vida hoy. Créeme, no querrás perderte esto. Si encuentras interesante este tema, dale al botón de me gusta, esto ayuda a que otros descubran este mensaje. No olvides suscribirte para más ideas sobre la Biblia y compartir este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Déjanos un comentario con tus pensamientos, nos encantaría saber de ti. Empecemos juntos este viaje. La mayoría de nosotros conoce la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Es uno de los relatos más famosos de la Biblia, pero a menudo se simplifica o malinterpreta. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Muchos de nosotros crecimos escuchando esta historia en la escuela dominical, viéndola en películas o encontrándola referenciada en la cultura popular. La serpiente suele mostrarse como una serpiente literal que habla y susurra tentaciones a Eva. En la superficie parece algo sencillo. La serpiente engaña a Eva, ella come el fruto prohibido, lo comparte con Adán y ambos son expulsados del Edén. Esto se ve como el inicio del pecado y del estado roto del mundo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué hay una serpiente parlante en esta historia? ¿Por qué Dios permitiría que una criatura así engañara a Adán y Eva? ¿Y cómo es posible que esta serpiente hablara, razonara e incluso cuestionara los mandatos de Dios? Estas son preguntas que muchas personas no se plantean porque nos han enseñado a aceptar la historia tal como la escuchamos comúnmente. La visión tradicional es que la serpiente era simplemente una serpiente utilizada por Satanás para llevar a cabo su plan. Pero esta explicación genera algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sorprendió al encontrarse con una serpiente parlante? Normalmente, un animal que habla sería impactante, pero Eva conversa tranquilamente con ella. Esto sugiere que quizás vio a la serpiente como algo más que una serpiente ordinaria. Además, si tomamos esta historia de manera literal, parece que una serpiente fue responsable de la caída de la humanidad. Pero cuando observamos el castigo dado a la serpiente en el capítulo 3, versículo 14 de Génesis, se insinúa algo mucho más profundo. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente, siendo maldecida, astrarse sobre su vientre, a menudo se toma como una explicación simple de por qué las serpientes se deslizan. Pero podría haber más en esto de lo que parece a simple vista. Está la historia tratando de transmitir un significado más profundo y simbólico que podríamos estar pasando por alto. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué era exactamente el fruto prohibido? Muchas personas asumen que era una manzana, pero la Biblia nunca dice qué tipo de fruto era. El enfoque de la historia no está en el tipo de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente persuade a Eva diciéndole que comer el fruto abrirá sus ojos y los de Adán, dándoles el conocimiento del bien y del mal y haciéndolos como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Este detalle es clave. Muestra que la verdadera tentación no se trataba solo de comer un fruto, sino de buscar sabiduría y poder bajo sus propios términos, aparte de la guía de Dios. La visión tradicional de la historia presenta a la serpiente como el villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. A menudo se cuenta como un relato simple de tentación y desobediencia. Pero, ¿es realmente tan sencillo? ¿Era la serpiente solo un animal astuto? ¿O hay más en la historia cuando profundizamos en el texto hebreo original? Para comprender plenamente, necesitamos mirar más allá, mucho más allá, en el lenguaje utilizado en la Biblia. La palabra para serpiente en nuestras Biblias en inglés proviene de la palabra hebrea nachash, nahash. A simple vista, esta palabra significa serpiente,
Pero el hebreo es un lenguaje rico y con múltiples capas, donde el contexto puede cambiar el significado de manera dramática. Aunque Nachash a menudo se interpreta como una serpiente literal, tiene significados adicionales que pueden revelar un lado simbólico y espiritual de la historia. Desglosemos esto. La raíz de la palabra Nachash tiene tres interpretaciones principales. Número 1. Una serpiente o culebra. Este es el significado más básico. La palabra se usa para describir una criatura que se arrastra y sisea, razón por la cual muchas traducciones simplemente la llaman serpiente. Pero aquí está el punto. En el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, se describe a la serpiente como más astuta que cualquiera de los animales salvajes. Esto sugiere una inteligencia y astucia mucho más allá de la de un animal. Número 2. Un ser resplandeciente. En hebreo antiguo, la palabra Nachash también puede significar el resplandeciente. Esto sugiere que la serpiente no era simplemente una serpiente literal, sino que podría haber sido un ser sobrenatural y radiante. La idea de un ser resplandeciente se conecta con las descripciones de figuras angélicas o divinas en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 y 14, se describe a un ángel caído adornado con piedras preciosas, resplandeciendo en gloria. Esto se alinea con la creencia de que la serpiente pudo haber sido un ser angélico caído, posiblemente incluso Lucifer antes de su rebelión. Número 3. Un engañador o encantador. El significado raíz de Nachash también incluye practicar adivinación o encantar. Esto se refiere a alguien que usa palabras engañosas para manipular a otros mediante mentiras o promesas falsas. Esto encaja perfectamente con el papel de la serpiente en el jardín del Edén, donde engaña a Eva, haciéndola cuestionar el mandato de Dios y buscar conocimiento fuera de su voluntad. ¿Qué significa esto? Cuando observamos el texto hebreo, se hace evidente que la serpiente no era simplemente un reptil que se deslizaba por el jardín. Era un ser poderoso, inteligente y posiblemente divino. El autor de Génesis parece querer que veamos más allá de la imagen de una serpiente y reconozcamos un engaño espiritual más profundo en acción. La interpretación de Nachash como el resplandeciente se alinea con otras descripciones bíblicas de seres angélicos. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo escribe, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el Edén pudo haberse presentado como un ser radiante y hermoso, utilizando su apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente solo una serpiente, o era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo apunta a lo segundo. El término Nachash sugiere un ser que está tanto físicamente presente como simbólicamente representativo de una fuerza espiritual que se opone a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esto cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente, vemos a la serpiente como un ser divino, caído, un tentador que utilizó su apariencia y sus palabras para desafiar la autoridad de Dios y desviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los estudiosos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos están de acuerdo en que no era una serpiente literal, sino un ser sobrenatural. Esta interpretación encaja con otros pasajes de la Biblia, particularmente en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15, que insinúan la presencia de una figura poderosa en el Edén antes de la caída de la humanidad. En Ezequiel capítulo 28, el profeta da una descripción vívida de un ser que estuvo en el Edén, el jardín de Dios. El pasaje: estuviste en Edén. En el jardín de Dios toda piedra preciosa era tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día que fuiste creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esta descripción retrata a un impresionante ser angelical, adornado con piedras preciosas, que ocupaba una posición de gran honor y autoridad en el consejo divino de Dios. Muchos estudiosos de la Biblia creen que este pasaje se refiere a Satanás antes de su caída. El título querubín grande, protector, indica un poderoso ángel guardián, encargado de un papel especial cercano a Dios. En la cultura del antiguo cercano oriente, los querubines eran vistos como seres espirituales poderosos que protegían el trono de Dios. No se los representaba como figuras pequeñas e inofensivas, sino como criaturas impresionantes y poderosas, asociadas con la autoridad y protección divina. Esto no coincide con la imagen de una simple serpiente en el jardín,
sino que describe a una figura divina y radiante que alguna vez caminó en la presencia. ¿Quién era este ser en Edén? La respuesta se vuelve más clara cuando consideramos la caída de esta figura. La frase "en medio de las piedras de fuego te paseabas" sugiere que este ser tenía acceso a lugares santos dentro de la morada de Dios. Sin embargo, el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, aporta más información, describiendo a una figura que a menudo se identifica como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana, o portador de luz. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, y fue expulsado de su posición exaltada. Muchos estudiosos creen que este ser caído, Lucifer, es el mismo que estuvo presente en el jardín del Edén, apareciendo bajo la apariencia de una serpiente. No era solo una serpiente, era un ángel caído, un querubín que una vez fue glorioso y que se convirtió en un engañador. En la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14, el apóstol Pablo añade un detalle importante y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo destaca que Satanás a menudo se disfraza como algo bueno y hermoso, ocultando sus verdaderas intenciones. Esto coincide con la discusión anterior sobre la palabra hebrea nachash, que no solo significa serpiente, sino que también describe a un ser resplandeciente o encantador, un reflejo preciso de la naturaleza engañosa de Satanás. Este entendimiento ayuda a explicar por qué Eva no se sorprendió ante la serpiente. Ella no estaba hablando con una serpiente que se deslizaba, sino interactuando con una figura radiante y divina que parecía digna de confianza y sabia. El engaño no estaba solo en las palabras de la serpiente, sino también en su apariencia, como un ser de luz que ofrecía lo que parecía ser sabiduría divina. Esto nos lleva a una verdad poderosa. La serpiente en Génesis era mucho más que un animal. Era un ser caído y poderoso que utilizó su encanto, belleza e inteligencia para desviar a la humanidad. Una vez guardián del trono de Dios, este ser se había convertido en un adversario, el enemigo tanto de Dios como de la humanidad. Este conocimiento cambia la forma en que entendemos la historia del Edén. Ya no se trata solo de desobediencia, revela una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en el medio. La serpiente no era solo un reptil, era un ser divino caído que utilizó su poder y belleza para alejar a la humanidad de Dios. Para comprender completamente la identidad de la serpiente, necesitamos explorar la historia de la caída de Lucifer, un relato de orgullo, rebelión y un descenso dramático desde las alturas del cielo. Un pasaje clave que arroja luz sobre esto se encuentra en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Dais, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte Safón. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al reino de los muertos, al fondo de la fosa. Este pasaje a menudo se interpreta como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa lucero de la mañana o portador de luz. Muestra un ser que alguna vez fue glorioso, creado para brillar con resplandor divino, pero consumido por el orgullo. El uso repetido de la frase subiré destaca la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de elevarse por encima de Dios y tomar su lugar. La rebelión de Lucifer no fue un pequeño acto de desobediencia, fue un intento abierto de derrocar la autoridad de Dios. Él buscó ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza las huestes angelicales, y reclamar el monte de la asamblea, el lugar de mayor honor en el cielo. Su ambición de ser semejante al Altísimo refleja su arrogancia y su deseo de igualarse a Dios. Esta rebelión tuvo consecuencias devastadoras. Lucifer, quien había sido un querubín de alto rango, utilizó su belleza e influencia para desafiar a Dios. La Biblia da un vistazo de su magnificencia anterior en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15. Dais, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el jardín de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algo cambió dentro de Lucifer.
La maldad echó raíces en su corazón, orgullo, celos y un hambre de poder. En lugar de permanecer en el rol que Dios le había dado, él quiso más. Deseaba la adoración, la gloria y la posición que solo pertenecían a Dios. Ese orgullo lo llevó a su caída y fue expulsado del cielo. Ya no era el portador de luz, sino que se convirtió en príncipe de las tinieblas. Jesús mismo habló de este evento en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 18, diciendo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Esto muestra lo repentina y dramática que fue su caída. En un momento, Lucifer estaba entre los seres celestiales, al siguiente fue expulsado, separado de la gloria que una vez tuvo. Pero ¿cómo se conecta esto con la serpiente en el jardín del Edén? El vínculo se hace claro cuando entendemos que Lucifer, ahora conocido como Satanás, no simplemente desapareció después de su caída. En cambio, se convirtió en el adversario, un acusador que buscaba engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, leímos: «Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este versículo conecta directamente a la serpiente en Génesis con Satanás, el ángel caído que continuó su rebelión tratando de alejar a la humanidad de Dios. La serpiente en el Edén no era solo un animal, era una forma que Satanás utilizó para engañar a Eva. Apareció como una criatura sabia, ofreciendo conocimiento, pero su verdadero objetivo era corromper la creación de Dios. Esto cambia la forma en que vemos la historia. La serpiente en el Edén no era simplemente una serpiente engañando a Eva, marcó el comienzo de una batalla cósmica. Fue una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Después de no poder derrotar directamente a Dios, Satanás dirigió su enfoque hacia la creación de Dios, la humanidad. Disfrazado como una criatura sabia, tentó a Eva a desobedecer a Dios, introduciendo el pecado en el mundo. Este acto alteró el curso de la historia y comenzó la lucha continua entre el bien y el mal. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. No fue solo un acto de desobediencia, fue una elección que desató el pecado y la ruptura en el mundo. Por primera vez, experimentaron vergüenza, miedo y el peso de estar separados de Dios. Su inocencia se había perdido, y la relación perfecta que tenían con su Creador quedó rota. Como resultado, fueron expulsados del Edén, el paraíso que había sido su hogar. En Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, Dios pronuncia su juicio, comenzando con la serpiente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los ganados y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Esta maldición va más allá de castigar a una serpiente literal. Simboliza la caída de la serpiente de su poder y estatus. Una vez un ser angélico glorioso, Satanás ahora es humillado y rebajado. La imagen de arrastrarse sobre su vientre y comer polvo refleja su completa deshonra y derrota ante Dios. El juicio de Dios no se detiene ahí. La declaración sobre la enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella, habla de una lucha continua entre el bien y el mal. Esto es más que un conflicto entre humanos y serpientes, representa una batalla espiritual entre aquellos que siguen a Dios y aquellos alineados con la rebelión de Satanás. Dentro de este juicio, también hay un mensaje de esperanza, una profecía de victoria final sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, Dios dice a Adán: «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Tu pecado no solo los afectó a ellos, sino que impactó toda la creación. La tierra misma quedó maldita, ya no proporcionando alimentos fácilmente como lo hacía en el Edén. Adán y Eva ahora enfrentaron dolor, dificultades y lucha para sobrevivir. Esta lucha simbolizaba la relación rota entre la humanidad y Dios, así como entre la humanidad y el mundo que debían cuidar. La conexión armoniosa con la naturaleza ahora estaba destrozada. La tierra, que antes era una fuente de abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo, que había sido una parte gozosa de la vida, se convirtió en un esfuerzo arduo y agotador. Cada cosecha les recordaría el paraíso que habían perdido y las consecuencias de su elección. Dios también le dijo a Eva que dar a luz ahora sería doloroso.
simbolizando el sufrimiento que acompañaría la continuidad de la vida. Este dolor sirve como un recordatorio físico de la maldición, pero también señala el plan de redención de Dios. A través de su descendencia, la vida continuaría, y con ella, la promesa de un Salvador que un día derrotaría al mal y restauraría lo que se había perdido. Incluso en el juicio, Dios reveló su plan para traer esperanza y redención a la humanidad. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero a un costo muy alto. Sintieron culpa, vergüenza y separación de Dios y entre ellos mismos. Sus ojos se abrieron, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su distancia del plan perfecto de Dios. También enfrentaron la mortalidad, la realidad de que algún día volverían al polvo. En Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, leemos que Dios colocó querubines con espadas encendidas para guardar la entrada al jardín del Edén, impidiéndoles acceder al árbol de la vida. Esto no fue solo un castigo, fue un acto de misericordia. Dios no quería que vivieran para siempre en un estado caído, separados de Él. Al cerrar el camino al árbol de la vida, Dios le dio a la humanidad la oportunidad de redención en lugar de un sufrimiento eterno. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la promesa de redención de Dios ya estaba en marcha. La mención de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente señalaba la venida de un Salvador que restauraría la separación entre la humanidad y Dios. Salir del Edén significaba entrar a un mundo lleno de dolor, lucha y muerte, pero también marcó el inicio del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Este evento simboliza la batalla continua entre los humanos y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino el comienzo de una gran lucha que afectaría a generaciones. La vida sería difícil y llena de desafíos, pero la promesa de Dios trajo esperanza y la certeza de la restauración. Desde el momento en que la humanidad cayó, Dios comenzó su plan de redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, conocido como el protoevangelium o primer evangelio, Dios hace la primera declaración profética del mensaje del evangelio. Él dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este versículo predice un gran conflicto que abarcará generaciones. Promete que, aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, un redentor vendrá para asestar un golpe fatal al mal. La frase «él te herirá» en la cabeza se refiere a un descendiente de Eva que derrotará finalmente a Satanás y sus planes. La promesa resonó a través de los siglos. A pesar del dolor, el sufrimiento y la separación que la humanidad soportó, la esperanza de un Salvador venidero permaneció. Señalaba hacia Jesucristo, quien vino como completamente humano y completamente divino para salvar a un mundo caído. Cuando Cristo vino, cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva, quienes sucumbieron a la tentación, Jesús vivió una vida sin pecado, completamente obediente a la voluntad de Dios. Al ir a la cruz, Él cargó con el peso del pecado de la humanidad y soportó el sufrimiento para romper la maldición que comenzó en el Edén. A través de su muerte y resurrección, Jesús derrotó el poder de la serpiente, liberando a la humanidad del pecado y la muerte y restaurando la promesa de la vida eterna. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo describe el triunfo de Jesús con palabras claras y poderosas, y despojando a los poderes y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo nos dice que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús despojó a las fuerzas espirituales de oscuridad de su poder. Desarmó a Satanás y a sus seguidores, quitándole su autoridad y mostrando su derrota a todos. Lo que parecía un momento de pérdida y debilidad fue en realidad la mayor victoria de la historia. El poder de Satanás fue quebrantado, su influencia reducida y su derrota definitiva garantizada. La cruz se erige como símbolo de esta victoria y como un faro brillante de esperanza en un mundo oscuro. La resurrección de Jesús confirmó su triunfo. Al resucitar de entre los muertos, conquistó la consecuencia última del pecado, la muerte misma. Rompió el poder del sepulcro y abrió el camino para que la humanidad experimentara la vida eterna en comunión con Dios. La resurrección no fue solo una victoria sobre la muerte, sino también una promesa de que todos los que siguen a Cristo compartirán un día esa victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en el Edén se cumplió en la tumba vacía, donde Jesús derrotó a la muerte para siempre. Esta victoria va más allá de vencer a la muerte, también derrota todos los poderes de la oscuridad, cada plan y tentación que Satanás haya usado. Para quienes creen en Jesús, el poder de la serpiente ha sido roto.
sus seguidores ya no están esclavizados por el pecado. A través del Espíritu Santo se les da fuerza para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición del Edén ha sido revertida. Mientras que el pecado de Adán y Eva trajo separación de Dios, Jesús, el segundo Adán, restauró nuestra relación con el Creador. Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 lo explica claramente. En consecuencia, así como una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres, también un solo acto de justicia resultó en justificación y vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. A través de Jesús, se nos da la promesa de un futuro que refleja el paraíso del Edén, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la muerte, el dolor y la separación de Dios ya no existirán. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 pinta un cuadro de esta creación restaurada. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es la victoria definitiva que se insinuó por primera vez en Génesis, un mundo renovado, libre de la maldición de la serpiente, donde el pueblo de Dios estará nuevamente en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en el Edén no trata solo sobre la caída de la humanidad, sino también sobre la redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para salvar a su creación. La cruz es el símbolo supremo de ese rescate, mostrando el amor interminable de Dios y su deseo de traer de vuelta a sus hijos hacia Él. A través del sacrificio de Jesús, la derrota de la serpiente fue finalizada y la esperanza de la humanidad fue restaurada. El mensaje de Génesis capítulo 3 versículo 15 nos recuerda que aunque el mal parezca fuerte, el plan de redención de Dios es mucho más grande. La derrota de la serpiente estaba asegurada desde el principio, y a través de Cristo, esa victoria ahora nos pertenece. Sin importar las luchas, tentaciones o batallas que enfrentemos, podemos mantenernos firmes en la verdad de que Jesús ya ha vencido y podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente en Génesis era mucho más que una simple serpiente. El texto hebreo y el contexto más amplio de la Biblia revelan que era un ser poderoso y caído que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Comprender esto nos da una visión más clara de la naturaleza de la tentación y de las batallas espirituales que enfrentamos incluso hoy. Si esto cambió tu forma de ver la historia de Génesis, por favor dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje y suscríbete para más análisis profundos sobre las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios qué piensas era la serpiente, más que solo una serpiente. Hasta la próxima. Dios te bendiga.